Hola, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Los tenía un poco abandonados, pero ya retomando un poco nuevamente los programas. Eh, Como ustedes bien saben, los últimos programas han sido orientados a hablar un poco de los sectores económicos del país, los cuales son impulsores de actividad laboral. Sobre todo mucha de la gente que me sigue tiene esa alta preocupación de qué va a pasar en Venezuela a raíz de todos estos cambios que se están dando. Bien, el último programa estuvimos hablando del sector agrícola. Hoy le vamos a tocar las puertas a uno de los sectores más bonitos del país. Yo que he tenido la dicha de recorrer los cuatro puntos cardinales, digo que nuestro país es maravilloso y ofrece unos escenarios sencillamente espectaculares. Pues sí, hoy vamos a hablar de turismo, uno de los sectores diría yo, que genera mucho empleo. De hecho, hay países reconocidos mundialmente que viven de eso. Caso España, caso México, con algunos lugares emblemáticos como Cancún, Acapulco, entre otros tantos que son visitados. Las islas del Caribe, todas ellas reciben mucha afluencia de turismo. Obviamente, el turismo deja grandes recursos en el país cuando es bien llevado. Por eso que los mundiales de fútbol también dejan mucha plata, porque quienes llegan, además de los aficionados, cada aficionado es un turista, porque no solamente va al juego, sino que consume, bien sea hospedaje, consume alimentos, consume recreación, etcétera. Entonces el turismo es un factor importantísimo y para ello como sociedad deberíamos estar, digamos, estar preparados, porque el ser anfitrión en realidad requiere de cierta actitud y de cierta, eh, digamos, formato mental que, que todos deberíamos navegar en la misma condición. Porque un turista bien recibido se convierte en una voz que repite en su país de origen, mientras que un turista mal servido probablemente no solamente en su país de origen, sino que su efecto multiplicador es mucho mayor. Bien, siempre se ha hablado del tema turístico como motor de desarrollo en nuestro país. De hecho, ha sido abanderado. No hay político que se lo saque de la boca como su cliché, diciendo que el turismo es lo más importante que tiene el país y que va a ofrecer y que esa es la nueva riqueza de Venezuela. Y bueno, un sinfín de afirmaciones, negaciones, en fin, mucha habladera alrededor del tema, pero yo creo que ya es hora de enfocarnos y ya es hora de pensar en una nueva Venezuela donde las cosas sean hechas con conciencia. Eh, una de las grandes preocupaciones que para mí tiene el turismo eh, es la conservación, o sea, la conservación del ecosistema que Dios nos regaló, que no, nadie, nadie es dueño de él, sino que cada minuto que pasa, los ciudadanos que hacemos vida en el país atentamos en contra de él. Eh, yo creo que los entes que se encargan de resguardar estos parques nacionales, los escenarios, los diversos escenarios que tenemos, a veces rebasamos su capacidad por falta de recursos, bueno, porque sencillamente llega alguien y con chapear, como utilizamos los venezolanos ese término, hace lo que quiere en el escenario que está hecho como para no destruirlo y con ciertas condiciones de uso, ¿no? Entonces ahí vienen los abusos y los pasamos de libertad a libertinaje, que ese es otro tema que voy a tocar, que posiblemente levante haga mucho ruido, que es el tema de la conducta de nosotros los venezolanos, y si en realidad valió la pena, y si en realidad nosotros después de estos 27 años algo hemos aprendido. Bien, entonces volviendo al tema, somos todos los que deberíamos cuidar de este escenario, cuidar de nuestro ecosistema, porque eh, todos somos responsables. O sea, no solamente tenemos que tener un policía al lado para saber que yo tengo que resguardar un parque nacional o no botar basura o no destruir o no pasar
o no pisar donde no debo pisar, porque todos deberíamos preservar el ecosistema maravilloso que Dios nos regaló. Venezuela es uno de los países más biodiversos del planeta. ¿Qué significa eso? Que en digamos, en una extensión de terreno, usted puede conseguir ecosistemas que están desplegados en el mundo por largas distancias. Nosotros los tenemos todos bajo un mismo límite. Entonces, pero si bien es cierto eso, nosotros no estamos dentro de los principales destinos turísticos de la región. La pregunta es ¿por qué? Durante este análisis vamos a poderles presentar un posible diagnóstico y cuáles son las posibles soluciones o un plan estratégico para atacar desde mi humilde opinión. Eh, este video, para no hacerlo tan largo para ustedes, voy a dividirlo en dos partes. La primera fase es básicamente un diagnóstico y la segunda fase ya entramos en cuál sería una propuesta para el turismo en Venezuela. Bueno, evidentemente dentro del diagnóstico nosotros tenemos una potencia natural y cuando hablamos de Venezuela lo primero que se le viene a la mente a las personas, además del petróleo, quitando el petróleo, son las playas. Nuestras playas son comparables con los mejores destinos del Caribe y no solo están ubicadas en un sector, sino que están a lo largo y ancho de la geografía nacional. Parques como Morrocoy, Los Roques, la isla de Margarita, Mochima, Playa Medina y Península de Paraguaná, cada una con sus respectivas, digamos, localidades, por ejemplo, Margarita con que es para el turismo familiar y de compras para nosotros los venezolanos, que siempre lo fue así. Tiene el Yaque, que es para un turismo deportivo. En el caso de la península de Paraguaná, tiene Adícora, que también aplica para un turismo deportivo. Uchuaco, el Supí, Matagorda, en fin, son muchos los escenarios. Y Mochima, ni les cuento, es navegar y descubrir y ver y poder ver cómo compartir con los delfines que pasan frente a las embarcaciones, al igual que los Roques, que es un paraíso, digamos, yo no voy a decir que es único en el mundo, pero es un paraíso, llamémoslo un paraíso. En cuanto a la selva, los escenarios más espectaculares donde el turismo de aventura, eh, estoy seguro cada quien que lo visite lo va a repetir y quedará en su memoria fotografiado como un escenario que se llama Venezuela. A continuación paso a nombrar algunos destinos súper interesantes que cada venezolano tiene que hacer su mayor esfuerzo por conocer. El Parque Nacional Canaima. Bueno, en el Parque Nacional Canaima no solamente es el Salto Ángel, que es lo que la gente más nombra, está la Formación Roraima, que es el Tepuy, el Sarisariyama, que son donde están las tres cavidades que hay, que la gente le llama las tres fosas del diablo, la Gran Sabana como tal, que tiene escenarios espectaculares, o sea, donde usted vaya, donde usted se pare, algo se va a llevar en su memoria de recuerdo. Está el Amazonas, donde está la Utana, el Parque Nacional Yapacana, eh, eh, también está el Tobogán de la Selva, los raudales de Atures o Aturés, el río Orinoco, aguas arriba es un espectáculo, el río Ventuari y San Carlos de Río Negro, todo lo que es esa vía hacia lo que es el río Amazonas o lo que conecta con el río Amazonas es sencillamente espectacular para los que les gusta el verdadero turismo de aventura. Después tenemos del Tamacuro, con todos los caños que, que de verdad que son algo de ensueño. El Parque Nacional Santo Luzardo en los Llanos, donde está el río Capanaparo, Sinaruco y Caño La Pica. En cuanto a los desiertos, podemos conseguirnos con los médanos de Coro, dunas de Adícora, las dunas de Buchuaco y dunas del Tropezón, que también todos están en la península de Paraguaná. Adicionalmente, y sorpresa, eso fue para mí una gran sorpresa, una vez navegando en los llanos, pero no por los ríos, sino por las carreteras, en el parque de Santos Luzardo me conseguí con unas dunas impresionantes.
Y obviamente algo que es limítrofe entre Venezuela y Colombia es el desierto de la Guajira, que también es desértico. En cuanto a los ríos, Venezuela goza de, yo no sé, debe estar entre los tres primeros países con mayor cantidad de agua dulce, de agua. Y dentro de nuestros ríos, bueno, está el río Padre, que es el rey de nuestros ríos, que es el Orinoco, seguido por el Apure, el Caroní, el Caure, el Río Negro, el Cassiquiare. O sea, en Venezuela en algún momento, no sé si todavía se mantiene, había un evento que se llamaba Nuestros ríos son navegables y era una competencia que arrancaba en Apure, en el río Apure, y terminaba en el río Orinoco, cruzando con el río donde converge el Orinoco con el Caroní. Era digamos, un evento sencillamente espectacular. Ah, además de los ríos, también están los escenarios llaneros, donde está, obviamente, y vuelvo a repetirlo, el Parque de Santos Luzardo, eh, que Santos Luzardo, como todos bien saben, es un personaje de la obra de Gallegos, Doña Bárbara. Eh, entonces fue nombrado ese parque en honor a ese personaje. Están Atos, que en Venezuela se ha desarrollado mucho el turismo de aventura o el turismo, digamos, ecológico a nivel de las haciendas. Y esos atos están distribuidos entre Barinas, Apure, Portuguesa, Cojedes, Guárico. Y dentro de los más emblemáticos podemos mencionar el Cedral, Piñero, Mantecal, Doña Bárbara, que en esos atos, digamos, el ecoturismo es bien interesante y ellos muestran un poco las actividades que se hacen en cada región. Después está el turismo urbano. Obviamente Caracas lleva la bandera eh, como un turismo corporativo. Está Coro, que es una ciudad que tiene mucho que dar a nivel de historia, al igual que Carora. Está Por la Mar. Y volviendo al tema de historia, además de Coro y de Carora, también está Cumaná, que es la primogénita de América prácticamente. La ciudad pionera, la ciudad fundada por los españoles. Eh, También hay ciudades interesantes que son cosmopolitas, playeras cosmopolitas, que es Por la Mar. Después tenemos ciudades andinas como es Mérida, eh, esta ciudad Bolívar, que también a nivel de historia tiene que ofrecer. Y bueno, lo que es Ciudad Guayana, que también es una ciudad pujante y interesante para conocer. Eso funcionaría muy bien para el turismo interno. Los principales competidores de Venezuela, digamos, con escenarios naturales, Venezuela está entre los países megadiversos del mundo, junto con Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, lo que significa que tiene una enorme riqueza ecológica y una diversidad de ecosistemas, comparable, comparable a muchos de nuestros vecinos. Para que Venezuela pueda desarrollar una industria turística diferenciada de sus competidores regionales, que los tenemos casi ahí al lado de la frontera, especialmente enfocando su nombre de biodiversidad y ecosistemas únicos. No basta con tener atractivos naturales, se necesita una estrategia integral, sostenible y competitiva. Esto debe cambiar políticas públicas, inversión privada, planificación y una visión de posicionamiento internacional. ¿Cuáles son nuestras principales debilidades? Y después vamos a hacer un comparativo de esos países antes de hablar de nuestras principales debilidades. Vamos a analizar cada país que compite con nosotros y ver qué atractivo pudiese tener. La conectividad limitada e inestable. Estamos hablando ahorita de las debilidades. Hay pocas rutas internacionales activas operando con Venezuela. Las frecuencias de viajes son irregulares, costos altos por riesgo país, seguros y operación, cambios regulatorios que generan incertidumbre en las aerolíneas, movilidad terrestre limitada y poco orientada al turismo. Entonces tenemos un problema de conectividad o movilidad. Eh, Todo apunta a que las cosas van a mejorar
De hecho, ya como muchos de ustedes saben, líneas aéreas americanas ya han anunciado, o el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado de que muy pronto estarán reabriendo vuelos a Venezuela. Percepción de riesgo, seguridad política y seguridad personal. Aunque en algunas zonas turísticas la situación ha mejorado, la imagen internacional del país sigue siendo un problema. Alerta de viaje de varios gobiernos a sus ciudadanos, cobertura mediática negativa y desconfianza en estabilidad institucional. Eh, Cuando las cosas se normalicen, eh, yo creo que obviamente con un buen trabajo comunicacional esto puede ir mermando la imagen negativa que tenemos. Infraestructura y servicios públicos. El turismo necesita confiabilidad diaria. Le voy a poner un ejemplo. Cuba, a raíz de los cambios que se dieron en las políticas de Venezuela en cuanto a la alimentación de petróleo venezolano, a Cuba, Cuba ha entrado en una crisis energética muy fuerte, donde los turistas que hacían vida o que hacen vida en la isla, especialmente en Varaderos y en algunos cayos que ellos tienen, que son muy bonitos también, se han visto obligados a sufrir los embates de la falta de electricidad. Y bueno, han tenido que tomar medidas de verdad que ningún turista va a ir a ningún lado a sufrir y no va a pagar menos por eso. Entonces, Cuba se ha visto muy perjudicada por esto y bueno, yo particularmente deseo que las cosas también como están cambiando en Venezuela, también cambien en Cuba después de 67 años digamos, de un modelo fracasado. Pero volviendo a Venezuela, entonces la electricidad es un tema clave y sabemos todos, digamos, el problema que sufren algunos, digamos, las regiones del país en cuanto al suministro eléctrico. También hay un problema de agua, el suministro no es constante, el suministro no es constante en algunos lugares. El internet a veces funciona, a veces no. El tema combustible, sumamente importante. En la medida que se normalice el suministro de combustible puede haber mayor movilidad en todos los sentidos. Y la vialidad obviamente tiene que estar en muy buen estado. Los sistemas de pago y financiamiento, bueno, la limitación en los medios de pago internacionales, poca disponibilidad de financiamiento formal sobre todo invertir en hoteles o reformar hoteles o lo que es infraestructura en general y dificultad para repatriar capitales. O sea, desde el punto de vista financiero, evidentemente Venezuela tiene que hacer grandes cambios para que cuando un consumidor pague no sea mal visto con su tarjeta de crédito, porque lo va a pagar en una tarjeta de crédito internacional, lo cual significa una moneda internacional que se puede llamar dólares o que se puede llamar euros y que no pueda ser, digamos, objeto de señalamiento por utilizar ese tipo de productos. Eh, Otro de los graves problemas que tiene el país es el deterioro y obsolescencia de la infraestructura hotelera. Margarita es el mejor ejemplo. Sabemos de toda esa inversión que se hizo en Margarita a nivel de infraestructura, mucha de ella abandonada hoy. Eh, Sin duda alguna que a nivel de las Islas del Caribe, Margarita tiene una gran capacidad instalada, pero muchos hoteles requieren de una renovación urgente. Los estándares internacionales han subido y el producto local compite contra destinos caribeños más actualizados y con un estándar de servicio mucho más alto. La formación y capital humano, hubo una fuga importantísima de talento en hotelería y gastronomía. Cuando logremos cambiar la mentalidad de que el turista es un inversor, un invasor, eh, somos anfitriones, porque son dos cosas muy diferentes. Cuando vemos al turista como alguien que viene a hacer daño, alguien que viene a destruir, y no como alguien que viene a conocer y a contribuir, donde nosotros tenemos que dejar de verlo como invasores para convertirnos en anfitriones. Eso es un gran cambio mental que tenemos que hacer todos. Eh, es difícil en Venezuela hoy por hoy conseguir personal bilingüe. Eh, Hay falta de certificaciones
a nivel de hotelería, a nivel de alimentos y bebidas, y hay mucha informalidad laboral. Evidentemente, mucha gente salió del país y cuando esa gente regrese, lo mínimo que esperamos es que por lo menos traiga un idioma. Bien, no importa el lugar donde esté, bueno, evidentemente excepto los que tuvieron la oportunidad de ir a países latinos, pero todos aquellos que emigraron a países de habla inglesa o francesa o portuguesa, evidentemente van a tener un gran potencial y una gran oportunidad para trabajar en este sector. Eh, Falta de datos confiables y planificación estratégica, bueno, eso está a la orden del día. Venezuela carece de mucha, eh, digamos, información estadística actualizada. Eh, no se ha tomado con seriedad lo que es el tema de registro y lo que puede servir para lo que es todo lo que es el tema de planificación. Eh, por ejemplo, no hay registro de ocupación hotelera real, el gasto promedio por turista, estancia media, eh, cuánto es el empleo formal en el sector, y esa información nos permite a nosotros o a los planificadores el poder tomar estrategias basadas en números, basadas en lo real. Competencia regional muy fuerte, bueno, era lo que les decía. Mientras Venezuela intenta recuperarse, destinos como República Dominicana, Cancún, Colombia y Aruba han invertido fuerte en conectividad, promoción y estándares. Venezuela no compite solo con su pasado, compite con el Caribe, que avanzó mucho. El problema central eh, no es la falta de atractivos naturales, a nosotros nos sobra ese ítem. El problema es ecosistema operativo más confianza más conectividad. Tenemos un ecosistema el cual es muy difícil conocer por falta de conectividad y evidentemente la gente no llega además de la conectividad por falta de confianza. Entonces, el turismo venezolano tiene un producto, pero le falta una plataforma. La industria de hospedaje, y este es uno de los factores clave. Voy a poner en la lupa este sector. La industria hotelera, la infraestructura hotelera actual en Venezuela, eh, su estado general es envejecida y fragmentada. La mayoría de los hoteles en Venezuela fueron construidos hace décadas y funcionan por debajo de su capacidad histórica o ya no están operativos. Para muestra un botón. En estos días vi un video de hoteles en Margarita que de verdad que daban tristeza cuando eran hoteles icónicos en la isla. Bueno, pasaron a ser historia y muchos de ellos están abandonados esperando que algún inversionista se interese en ellos. Y, por ejemplo, y espero que esto no me traiga problemas, el Hotel Bellavista. Ese era un, ese era un hotel súper emblemático en la isla, ubicado cerca de la 4 de Mayo, en la Santiago de Mariño. Hotel que me acuerdo yo de muchachos, siempre su capacidad estaba al tope. Eh, en fin, un hotel prácticamente que cuando vi los videos, en realidad sentí mucha pena. Predominan operadores independientes, eh, hay poca presencia de grandes cadenas internacionales con gestión profesional, el mercado está dominado por hoteles locales, muchos de tamaño pequeño o mediano. Ha existido una evolución de la estructura de posadas, que son hospedajes básicamente pequeños. Las posadas comenzaron como hospedajes sencillos en rutas coloniales y evolucionaron en el siglo XX como parte de la oferta turística menos formal, especialmente en zonas rurales o de naturaleza. La evolución en las últimas décadas, más o menos para hacer un recuento, en la década de los 80-90 las posadas se consolidaron en destinos playeros y montañeros y montañosos, perdón, con alternativas económicas y comunitarias frente a grandes hoteles. Por otro lado, apareció una oferta más exclusiva para lugares como Los Roques y Canaima, las cuales se mantienen hasta el día de hoy. Entre los años 90 y 2000 creció el turismo rural y de naturaleza impulsado
impulsando así posadas familiares en zonas como los Andes, Litoral Central y Llanos. Obviamente la crisis económica reciente, muchas posadas enfrentaron desafíos por falta de inversión, pero demostraron resiliencia al adaptarse con servicios personalizados, hospitalidad local y ofertas más auténticas. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Bueno, las posadas han ido incorporando enfoques más ecológicos y sostenibles, uso de energías renovables, apoyo de productores locales, énfasis en experiencias únicas y conexiones comunitarias, lo que puede ser un punto fuerte frente a turistas que buscan autenticidad. Y desafío y oportunidades de la estructura hotelera. Como desafío podemos conseguir obsolescencia de muchas estructuras antiguas, falta de renovación de inversión profesional, capacidad hotelera dispersa, irregularidad según el destino. Oportunidades, reposicionamiento del producto existente. Muchos hoteles pueden renovarse para captar turistas de mayor gasto. Posadas como nicho atractivo para turistas de experiencia natural, que busquen experiencia en la naturaleza, potencial de desarrollo ecosistémico, tanto en zonas costeras como rurales, si hay inversión coordinada. En conclusión, la infraestructura hotelera de Venezuela existe, pero está envejecida, fragmentada y con poca presencia internacional, lo que limita su competitividad frente al Caribe y otras regiones. Las posadas han evolucionado de hospedajes básicos a ofertas más personalizadas, creativas y representan una vía importante para generar empleo local. Diversificar la oferta turística y atraer segmentos interesados en experiencias auténticas. Ambos segmentos, hoteles y posadas, tienen potencial, pero requieren de renovación, profesionalización y apoyo estratégico para competir a nivel internacional y aumentar su contribución al empleo y a la economía. Hasta este punto vamos a estar en el video de hoy, pero sí, pero podemos tomar unos puntos concluyentes que nos llevan a pensar en el factor recuperación del empleo. Reiterativamente hemos mencionado que se necesita inversión para el sector. Inversión significa, por ejemplo, remodelación, recuperación y todas esas variables generan empleo, generan mucho empleo. Una vez que usted tenga la estructura ya lista, por otro lado, después va a necesitar el personal que va a estar de alguna manera operando esas estructuras. Llámese gerentes, llámese administradores, llámese mesonero, llámese camarero, llámese cocinero, llámese como se llame. Usted va a requerir de una gran cantidad de personas. Por eso insisto de que hay una gran potencialidad en este sector. Pero tienen que haber políticas orientadas, tanto de financiamiento como de plan nacional para que esto pueda funcionar. Hay también una inversión que se requiere en infraestructura nacional como carreteras, aeropuertos, terminales de pasajeros, porque no solamente el turismo es aéreo, hay turismo también que se hace vía terrestre, eh, apoyar a operadoras de turismo que están en regiones selváticas o de ese tipo de índole que requieren pequeña inversión como para poder crear traslados de personas a los lugares, el hospedaje de personas, bien sea en carpas o bien sea en no carpas, tener todas las facilidades para poder atraer ese turismo. Y como lo decíamos anteriormente, si nosotros comparamos Venezuela con los otros destinos turísticos que existen, Venezuela tiene grandes ventajas. Ecosistema sobra. Lo que falta es gente que maneje de una manera correcta la inversión del país, que maneje de una manera correcta las políticas turísticas en el país y que pueda desarrollar este sector de la manera que deba desarrollarse. Eh, Evidentemente yo particularmente creo que hay que rodearse de los que saben, no estar improvisando y cuando uno se rodea de los que saben, los resultados son más rápidos y más contundentes. Bien, de esta forma llegamos al final de esta primera parte. Acuérdense que en nuestra segunda parte vamos a estar viendo algunas oportunidades
y cuál sería la propuesta de, digamos, desde mi punto de vista para el sector turístico. Les recuerdo, pónganle like si les gusta y si no les gusta no le pongan nada o le ponen que no les gustó también sirve. Eso nos ayuda a mejorar y no sean pichirres, no les cuesta nada. Suscríbanse. Les mando un gran abrazo a la distancia y hasta otro contacto que lo haremos muy próximamente. Muchas felicidades, sobre todo cuídense, que de los buenos quedan pocos.